Todos, señores, Masejet Berajot, aquí tenemos Gemara, estamos en Daf Yud Aleph, Amud Aleph, abajo, última línea. Vamos a probar uno hoy, Shakol, Niamit Barot. Estudiamos en la Mishnah el tema de las brajot del Shema. Y dijimos que tenemos 7 brajot del Shema basados en lo que dice el Pasuk. Sheva bayom ilaltija, 7 veces en el día te alabaré. Y el Yerushalmi aprende de ahí que tenemos 7 brajot en el Kriyat Shema, 4 en la noche y 3 en la mañana. Pregunta la Gemara respecto a las brajot de la mañana, que antes del Shema tenemos 2 brajot. Mai mevarech. ¿Sí? ¿Cuáles son las 2 brajot que se hacen en Shacharit antes del Kriyat Shema? Mai mevarech. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yoshaya. Dice Rabbi Yaakov en nombre de Rabbi Yoshaya, damos la vuelta. Yotzer or ubore choshech. La primera braja comienza con ese texto, ¿sí? Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Yotzer or ubore choshech, que forma a la luz, que crea la oscuridad. José Shalom uboret hakol. Yafé meod. Pregunta la Gemara. Dice la Gemara, Leima yotzer or ubore noga. Jajamim, en general, cuando pusieron sus textos de brajot, tefilot, entonces siempre tratan de utilizar términos que sean más agradables, ¿sí? Que no sean violentos, que no sean demasiado fuertes. Entonces, la palabra choshech, la palabra oscuridad, es un término un poco violento. Oscuridad. ¿Sí? ¿Qué implica la oscuridad? Todo lo que se puede hacer en la oscuridad, todo lo que es el horario de la oscuridad, la noche, etc. ¿Todo? Hay otra palabra que dice la Gemara se podría utilizar, que también es como un símbolo de la noche, pero que es un poco más suave. Y esa es la palabra noga. Noga. Sí. Sí. ¿No son tinieblas? ¿Qué es noga? ¿Tinieblas? Sí. Oscuridad. Entonces dice la Gemara, en lugar de decir Yotzer or ubore choshech, hubiera sido mejor decir Yotzer or ubore noga. Dice la Gemara, Lema Yotzer or ubore noga. ¿Qué? O sea, en realidad la palabra noga no es oscuridad, es luz. Es luz. ¿Qué es la palabra noga? Luz. No, pero Alumbramiento. pero Bereshit usa choshech. ¿Sabes? Pero aquí estamos hablando del texto que vamos a utilizar para hacer la tefila. ¿Sí? Para la brajá de la tefila, de el Shema. Entonces, la Gemara en el tratado de Psachim dice que noga, ahí la palabra noga
su intención es la noche, pero es un kinui, es como una especie de apodo, una forma de expresión, ¿sí? Exactamente como, ¿sí? Nuestros sabios en el Talmud, cuando hablaban del ciego, ¿cómo lo denominaban? Sagei Neor. Así usa. ¿Qué significa Sagei Neor? Mucha luz. Así llaman al ciego. Mucha luz. Sagei Nehor. Arbe Or. ¿Ma? ¿Cómo? Sagei Arbe. Nehor es de Nehora. Nehora es Or. Ya. Entonces, ¿qué suena? Esto suena una broma. Aquí lo que estás hablando de un ciego, estás diciendo que hay mucha luz. No, es una expresión en la cual, en lugar de decir ciego, que suena un poco desagradable, fuerte, entonces decimos el que tiene mucha luz. El que tiene mucha luz. En español, por ejemplo, discapacitado se le dice con capacidades diferentes. Discapacitado Muy bien. Es que no tiene capacidad. Entonces aquí dice la Gemara, lo mismo ocurre con la palabra oscuridad, que se utilizó la palabra noga, que es una expresión de luz, de alumbramiento. Entonces dice la Gemara, aquí también, en lugar de Ulay utilizar la palabra Hoshech, utiliza una palabra que es más luminosa, ¿sí? Más agradable. Noga em estado desesperado é uma coisa neutra. Também não? Também? Noga también lo llaman a uno de los planetas. Venus. ¿Venus cuál es? Es el que tiene el... No, ese es Saturno, ¿no? Saturno. ¿Ah? Saturno. ¿Qué? Venus es más brillante del cielo. Venus es el que más brilla. Ine, Bediuk. Noga. Ah, ese es el que más se nota, el que más brilla. ¿Por qué? Porque está más cerca del sol. ¿Por qué? Também é proximidade da Ah? Terra. Está mais afastado do Sol. Não, perto da É Terra. mais cerca da Ah? Terra. Mais cerca de la Terra. Ah, de la Tierra. Ah, pues por eso se lo ve más claro. Mercúrio está dividido. Entonces dice la Gemara, en lugar de decir Yotzeror Ubore Hoshech, Leima Yotzeror Ubore Noga. Porque el Noga, la palabra Noga es como un kinú, es como un apodo de la palabra Laila. Entonces utiliza esa palabra, ¿sí? Que es una palabra más, no sé, más limpia, más liviana, ¿sí? La Gemara dice en Masejet Psachim de que la persona siempre tiene que tratar de hablar en un idioma naki, limpio, ¿sí? En lugar de decir impuro, di no puro. Idioma não no sentido de língua, mas nas palavras limpas, né? ¿Sí? Mejor. Y ahí la Gemara habla bastante de eso y dice que también en la Torah, también en el Jajamim y también en forma general, la persona tiene que tratar de usar un idioma agradable, limpio. ¿Sí? Si yo tengo dos palabras para expresar y una es una expresión más agradable, más sutil, más limpia, entonces es preferible utilizar eso. ¿Sí? El ejemplo que da la Gemara es que cuando Noach introduce los animales en la Teiba, que nosotros sabemos, de los animales puros, ¿cuántos metió dentro de la? 7 parejas. 7 parejas de los animales puros y de las aves puras. ¿Y de los impuros cuánto? Una pareja. Ya fe. Entonces ahí la Torah dice en Parashat Noach, Mina behemá teorá, del animal puro, un mina behemá, y de la behemá asher einena teorá, que no es pura. No dice mina behemá atemeá, de la behemá impura. Ya, la diferencia entre decir behemá temeá y behemá asher einena teorá es la diferencia de 8 letras.
¿sí? Estos son 13, estos son 5. Si hubiera dicho Temea, son 5. Si dijo ayer en Nena Teorá, son 13. Entonces, la Torá gastó 8 letras para no decir Temea y decir Einena Teorá. Dicen Jajamim, ¿por qué hizo eso la Torá? Para enseñarte que siempre la persona tiene que ledaber Bilshon Nekia. Siempre hay que tratar de hablar en un idioma. O sea, eso no quiere decir que luego la Torá utiliza la palabra Tamé. La palabra Tamé aparece en la Torá muchas veces. Pero no decir cosas feas. Pero la primera oportunidad donde tenía la Torá la oportunidad de decir la palabra Tamé, no lo dijo para enseñarte ese fundamento. Wow. Que en general, si... Mejor, en general hay que tratar de hablar, ¿cómo se dice? Corto y conciso. En la halajá, etcétera, pero hay muchos casos en los cuales tendremos que utilizar mejor esa terminología. Entonces, dice la Gemara, ¿por qué no hizo así aquí la Gemara? ¿Por qué no? ¿Por qué Jajamim no decidieron que el texto, en lugar de ser Ubore Hoshech, que sea Ubore Noga, que implicaría lo mismo, pero en una palabra más bella, más linda? Contesta la Gemara, ¿no? Kidichtiv Kambrina. Jajamim, cuando decretaron el texto de la Brajá, quisieron cuidar el texto del Pasuk, del versículo. Y en el Pasuk, en el profeta Ishayahu, el Pasuk dice, Yotzer Or Ubore Hoshech, Ose Shalom Ubore Ra. Así dice el Pasuk. Ishayahu 45 dice, el que formó a la luz y creó la oscuridad, hace Shalom y crea el mal. Así dice el Pasuk. Entonces, ¿qué palabra utiliza el profeta Ishayahu? Hoshech. Por eso, Jajamim, cuando quisieron fijar el texto de la Brajá de los astros y de la creación, como la primera Brajá del Shema, no quisieron cambiar el texto del Pasuk y utilizaron las mismas palabras exactas del Pasuk. Yotzeror ubore Hoshech. Todo. Entonces, dice la Gemara, si es así, tengo una pregunta. ¿Por qué lo hizo así? ¿Ah? ¿Por qué lo hizo así? ¿Ishayahu? Esa es otra pregunta. ¿Por qué? Porque Ishayahu quiere aclarar exactamente que hay bien y que hay mal, que hay luz y que hay oscuridad. Eso es una pregunta que hay que ver cuando estudiemos esos psukim en el Tanaj. Pero ahora, en base a eso, hay otra pregunta. ¿Cómo termina el pasuk? Ose Shalom Ubore Ra. ¿Y cómo es la braja? Yotzeror Ubore Hoshech, Ose Shalom Ubore Etakol. Entonces, ¿cambiaste el pasuk o no cambiaste el pasuk? Cambió todo. ¿Ah? Cambió. ¿Cambió? Dice la Gemara, si el motivo por el cual la palabra Hoshech no se cambió es porque se quiso mantener el texto original del pasuk, entonces la meata, si es así, cuando luego la braja continúa diciendo Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam Yotzeror ubore Hoshech Ose Shalom ubore Etakol, el meata Ose Shalom ubore Ra mi cambrina que dichtiv. Entonces, cuando el pasuk termina diciendo que Hashem hace Shalom y crea el mal, tú Jajamim mantuvieron en el pasuk el texto, la palabra Ra, no lo mantuvieron Ra. ¿Es que? Mi cambrina que dichtiv. ¿Acaso lo decimos como está escrito en el pasuk? No, Jajamim cambiaron. Y en lugar de decir Ubore Ra, dijeron Ubore Etakol. Entonces, ¿qué significa? Que Jajamim no cuidan la autenticidad del pasuk. Y si ven que hay una necesidad de cambiar una palabra, la cambiaron. Entonces ahora volvemos a la pregunta. ¿Qué? El activ Ra, está escrito la palabra Ra, o sea, Shalom Ubore Ra, ve Karina Nakol. Y nosotros, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo decimos la brajá? Con la palabra Hakol. ¿Qué?
¿Y por qué Jajamim cambiaron la palabra Ra y pusieron Akol? Lishnamalia. Quisieron utilizar el concepto que dijimos antes de usar un término más limpio, más agradable. ¿Qué es mejor decir? ¿Que Hashem crea el mal o que crea todo? Que crea todo. ¿Mejor? Entonces aquí también. Ahaname, Leima, Noga Lishnamalia. Entonces aquí también, en lugar de decir Yotzeror Ubore Hoshech, en lugar de utilizar la palabra Hoshech, oscuridad, utiliza la palabra Noga, utiliza una palabra más agradable. Esa es la pregunta de la Gemara. Él amarraba, entonces dice Raba, entonces ¿por qué Bemet la Brajá utilizó el término? ¿Por qué Jajamim fijaron el término Hoshech en la Brajá de Yotzer? Que de la skiri midat yom balayla umidat laila bayom. El Jajamim quisieron recordar en la noche la creación del día y en el día la creación de la noche, para aclarar de que el que creó el día creó la noche, y el que creó la noche creó el día, y el que creó la luz creó la oscuridad, y el que creó la oscuridad creó la luz. Si yo voy a bendecir a Hashem con la brajá y lo voy a alabar en la mañana como creador de la mañana y de la luz, voy a pensar, Ulay, erróneamente, que Hashem, que ese Dios solamente es el Dios del día y de la luz. Y si lo voy a bendecir en la noche, solamente con la noche y con la oscuridad, puedo pensar erróneamente que Dios es únicamente Dios de la noche y de la oscuridad. Entonces, por eso yo tengo que recordar en las dos brajot, en la brajá de Yotzer a la mañana y la brajá de Bidbaró Mari Barabim en la noche, las dos cosas. ¿Sí? Y por eso digo las palabras Yotzer Or Ubore Hoshech, que Hashem creó la luz, o sea, en el día, y la oscuridad en la noche. Y en la brajá de Arbit, y por eso no cambio el texto, porque eso lo quiero aclarar bien, que quede bien claro, que Hashem creó estas dos cosas que son tan opuestas, luz y oscuridad. Pero cuando llegamos a la palabra Ra, ahí no, ahí ya no es necesario, ¿sí? Ahí dijeron Jajamim, aquí sí puedo utilizar otro término que también va a incluir de que Hashem crea el mal, crea el Ra. ¿Y qué es esa palabra? Que Hashem crea Hakol, que Hashem crea todo. ¿Qué? Ya dijo la Gemara, dijo Raba, para recordar Midat Yom Balayla, o sea, el día, recordar el día, la luz durante la noche, y recordar la noche, la oscuridad durante el día. Pregunta la Gemara, Bishlema Midat Laila Bayom Kelamrina. Top. Recordar la noche en el día ya lo dijimos. Yotzer Or Ubore Hoshech. Sí, en la brajá de la mañana, en la brajá de Yotzer, decimos Yotzer Or Ubore Hoshech. Entonces recordamos la noche, la oscuridad en el día. El Amidat Yom Balayla Ejemash Kajatla. Pero, ¿en dónde se recuerda el día? En la brajá de la noche. En la brajá de la noche, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Bidbaró Mari Barabim Bechochma Poteach Sharim. La brajá de la noche. ¿A dónde ahí se habla del día? Tú dijiste que a la mañana hay que recordar la noche y a la noche hay que recordar la mañana. ¿Dónde está la mañana que se recuerda en el día? En la continuación de la brajá. ¿Qué dice la continuación de la brajá? Amar Abaye, Golel Or Mipnei Hoshech, Behoshech Mipnei Or. O sea que Hashem, Golel, o sea que lo que envuelve y quita la luz por la oscuridad, cuando viene la noche, y quita la oscuridad por la luz que viene en la mañana. Entonces,
vemos aquí que en esa brajá se recordaron las dos cosas. Se recordó la luz y la oscuridad, la noche y el día, también en la brajá nocturna, en la brajá de Ma'ariv Arabi. עכשיו, voy a hacer una pregunta. Jajamim cambiaron el texto del pasuk de Ishayahu al final del pasuk. La palabra Hoshech la mantuvieron por lo que dijimos. Porque queremos que quede claro que el Dios del día, el Dios de la luz, es el Dios que también crea la oscuridad. Eso lo entendí. Pero luego Ishayahu termina el pasuk diciendo, ¿cómo termina? Yotzer Ore Hoshech, Ose Shalom, hace la paz, Ubore Ra, y crea el mal. Dijeron Jajamim, lo yafe. No nos gusta la palabra Ra. Se escucha Ra, se escucha mal. Entonces, en lugar de la palabra Ra, ¿qué palabra pusieron? Akol. Ya. ¿Por qué la palabra Akol, ¿sí?, es la que ocupa el lugar de la palabra Ra? Que justamente esa palabra ¿El alcohol es todo? Incluye. incluye todos. Pero sea cual es todo, porque necesita dar shalom. Shalom es como Shlemut, es la perfección, es todo. Ra es lo opuesto, Ra es separación, pelea, guerra. Rabbi, según la aplicación de Isayahu 45 y Joel, habla acerca de los babilonios, que son el instrumento que Dios utiliza. Habacuc también, que es el instrumento, entre comillas, del mal que Hashem va a utilizar para hacer un bien a Israel y llevarlo a cabo. Y entonces, Todavía quiero entender. Entonces, dijeron Jajamim, sí, en esta misma en este mismo tratado, Hayab Adam levarech a la Ra'a que Shem Sheu mevarech a la Tova. Más adelante, la Mishnah nos dice del pasuk Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha bechol nafshecha bechol meodecha. Amarás a Hashem con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo lo que tienes. Entonces explica la Gemara, más de bechol, dice la Mishnah, más de bechol levavcha de shnei yetzarecha, con los dos instintos, Yetzer Tov y Yetzer Ra. Bechol nafshecha, con toda tu alma, afilu uno telet nafshecha, afilu que te quita el alma, afilu que te quita la vida, lo tienes que amar. Ubechol meodeja, dos explicaciones. Una, bechol mamonja, más de meod, mucho. Con lo mucho que tienes, con todo tu dinero, ámalo, o sea que utiliza tus bienes para servir a Hashem. Y hay otra perush, bechol, más de meodeja, de la palabra midah. Bechol midah u midah shumodet lecha. O sea, de la forma de cómo Hashem se comporte contigo, heve modelo bimeod meot. Le tienes que agradecer mucho. Eso es meodeja. Meodeja significa que no importa lo que te suceda en la vida, bueno o no tan bueno, o como nosotros lo llamamos, malo, siempre le tienes que agradecer. Y por eso, cuando
Baruch Hashem, recibiste una buena noticia o algo que te puso alegre, dices la braja de Shechianu. Pero cuando recibes también una mala noticia, entonces ¿qué tienes que brajar? ¿Qué tienes que decir? Baruch, Elokeinu melech haolam, Dayan haemet. El verdadero juez. Entonces, ¿qué aprendemos de ahí? Que tenemos que agradecerle a Hashem en las buenas y en las malas. O mejor dicho, en las buenas y en las que nosotros llamamos malas. ¿Por qué? Porque Bemet son malas. No, todo es para bien. Tem que ser traduzida. Ya fe. Hay que hacer translation. Bediuk. Cuando Yosef le dice a sus hermanos que todo fue para bien, que Hashem todo lo intencionó para bien. Mejor. Ellos lo vendieron y Entonces cuando dice la Gemara que había un señor, un jajam que se llamaba Nahum Ish Gamzu. Así se llamaba, más de Gamzu. Dice el jajamim que esta persona, cada vez que le venía algo malo, siempre decía Gamzu letová. También esto para bien. Por eso se llamaba Nahum Ish Gamzu. Gamzu letová. Y por eso dice la Gemara que la persona tiene la obligación de decir cada vez que le sucede algo que él lo ve como malo, decir Gamzu letová. Entonces, pregunta, ¿eso qué es? ¿Nos estamos engañando o estamos diciendo la verdad? ¿Qué estamos diciendo? la verdad. La verdad. ¿Pero la verdad qué? ¿Qué es la verdad? Acabo de perder toda mi... ¿Sí? Toda mi... No sé. Todas mis ganancias. Perdí todo. Todo mi dinero lo perdí. ¿Gamzu letová? ¿Ah? Mejor. El vecino va a decir Gamzu letová, pero el que perdió... E o Israel diz, né? Cria o bem e faça o mal. Claro, Señormente. yo perdí todo. Y no se me fue, llegué acá. Entonces, ¿perdió o ganó? Gané. Ganó. Pero no tengo nada. En ese momento no tenía ¿Qué no plata. tiene? ¿Qué no tiene? Está aquí en Mahon Meir estudiando Torah, tomando café. ¿Qué más quiere? Ma? ¿Qué? Olama va en este mundo. Ma. Dice un dicho, Rab, que no hay mal que por bien no venga. Najón. Entonces, más de Gamzu letová. Gamzu letová es entender en el fondo que también lo que en la superficie se ve como algo malo, al final todo lo que viene del Shamaim siempre es para nuestro bien. A veces el bien es inmediato, a veces el bien es a corto plazo, a veces el bien es a medio plazo, a veces el bien es a largo plazo, pero al final es para nuestro bien. Entonces, ahora entendimos por qué Jajamim cambiaron y dijeron Ose Shalom Uborerá, traducción, Mazerá, Akol, porque Akol, Kol Mashakadosh Baruch Hu Ose, Zeletová, todo lo que Hashem hace es para bien, también el mal. Y por eso la palabra Ra se transforma en Ose et Akol. Top. Esa es la brajá número 1. Birkat Yotzer HaMeorot. Pero la Mishnah dijo que ¿cuántas brajot hay a la mañana antes del Shema? 2. Pregunta la Gemara. Mai ve'idach mai. ¿Cuál es la otra? La segunda brajá. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Ahava Rava. Vechen Urilei
Y así le enseñó Rabbi Elazar a Rabbi Pedat Berei, Ahava Rabá. Ese es el texto ashkenazí de la braja. Tanya la meachi, en ombrim Ahavat Olam, el Ahava Rabá. Dice la braita. No hay que decir las palabras Ahavat Olam, como dicen los faradim, sino que hay que decir Ahava Rabá. Ve Rabbanan hambre, pero Jajamim dijeron, no. ¿Cuál es el texto? Ahavat Olam. Ahavat Olam. Vejenu Omer, y así también dijo el profeta Ermiau 31, Ve Ahavat Olam Ahavtich. Un amor eterno te amé. No dijo Ahava Rabá. ¿Qué palabra dijo? Ahavat Olam. Ahavat Olam. Al que me shachtich fácil. Por eso te jalé con bondad. ¿Y por cuánto? Que el pasuk utiliza el término Ahavat Olam, entonces, según esta opinión, según Jajamim, ese es el texto que hay que utilizar y decir Ahavat Olam. Ya fe. ¿Cuál es el texto? ¿Ma? ¿Cuál es el texto? Jeremías 31, por amor eterno. ¿El texto de qué? ¿De pasuk? Por amor eterno te amaba, por tanto te prolongué. Ahavat Olam. Ahavtich. El Shulchan Aruch posek que el texto de la segunda braja comienza con las palabras Ahavat Olam. ¿Sí? Y así aparecen los Sidurim, Sefaradim, y en el Nusach de los Ashkenazim, pero que es el Nusach Sefarad de los Ashkenazim, dicen Ahavat Olam. El Ramá dijo que hay que decir Ahava Rabá. Y así es la costumbre de los Yehudim de Ashkenaz. ¿Qué? Pero la halajá del Ramá de decir Ahava Rabá es en la mañana. Pero en la noche también los Ashkenazim acostumbran a decir Ahavat Olam. ¿Sí? Pero en el primer caso de la mañana está que es el principio de la tefilá. Ma. A la mañana, casi el principio, lo decimos la Bishot Shachar, por ahí anda. No, esto es el texto de la braja del Shema, señor Mendel. El Shema. ¿Sí? Perdón. Entonces, esa es la costumbre. Los Sefaradim, Nusach Sefarad, Ashkenazim, dicen a la mañana y a la noche Ahavat Olam. Los Ashkenazim a la mañana dicen Ahava Rabá y a la noche dicen Ahavat Olam. ¿Qué? Entonces vemos que ya es discusión en el Talmud. ¿Qué texto se dice? Ahava Rabá, Ahavat Olam. Hay quienes dicen que el motivo por el cual los Ashkenazim, la opinión que dice que hay que decir Ahava Rabá, es basado en el pasuk en Eijá 3, que dice Hadashim la Bekarim Rabá emunateja. Rabá emunateja. ¿Gran exclusividad? Entonces, ¿qué palabra se utilizó ahí? La palabra Rabá. Entonces, esa es la costumbre. ¿Qué pasó? ¿Qué es ese, perdón? Eijá, capítulo 3, 23. Top. Como ya recordamos, esta braja de Ahavat Olam, el texto de esta braja habla principalmente del tema del estudio de la Torah. Mejor, ¿qué decimos ahí? Vetem belibeinu, que ponga en nuestro corazón la vinu, la ski, lishmoa, lilmod, lilamed, lishmoa, belasot, et kol divrei talmud torotaja de Abba. O sea, toda esa braja, principalmente, ¿a qué se refiere? A que le pedimos a Hashem que agarre la masa cerebraica que tenemos, ¿sí? Toda la masa del cerebro, Y la moldea. y que
ponga orden. Más encefálica. Más encefálica para poder entender, comprender, entender y entender. ¿Sí? ¿Sí? Y que no sea cabeza dura. El teflón, que se resbala. Mejor, ya fue. Muy bien. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Dice Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Ishkim lishnot ad shelo kara. Una persona se levantó tempranito en la mañana para estudiar Torah ad shelo kara Kriyat Shema. Antes de hacer Kriyat Shema. Sí, todavía no va a hacer tefilá, no hace Kriyat Shema, no llegó el horario, se levantó en la madrugada y quiere estudiar Torah. Dice la Gemara, Tzarich levarech. Tiene que hacer brajá. ¿Qué brajá? Birkot Torah. Una persona que se levanta a medianoche. ¿Sí? O que se propuso levantarse, o que le agarró insomnio y no puede seguir durmiendo. Y él dice, bueno, si ya me levanté, hay que aprovechar. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Ya vi todas las películas, entonces ¿qué hago? Entonces, bueno, voy a estudiar Torah. Estudiar Torah, ¿sí? Entonces, él quiere estudiar Torah, con la cabot, vas a estudiar Torah, pero estudiar Torah es una mitzvah. ¿Y qué se hace antes de hacer una mitzvah? La brajá de la mitzvah. Yo me pongo tefilín, antes de poner tefilín tengo que hacer la brajá del tefilín. Antes de talit, hago tefilín, talit. Antes de estudiar Torah hay que hacer Birkot Torah. Entonces, eso es lo que dice aquí. Hasta que no hizo el que... Entonces, te levantaste temprano para estudiar, tzarich levarech. Tienes que hacer la brajá. Pero, Mi shekara Kriyat Shema. Pero una persona que ya leyó el Kriyat Shema, que eso implica que también hizo las brajot del Kriyat Shema. Sí, porque el Shema viene acompañado de sus brajot, ¿no? Entonces él hizo la brajá de la mañana, la brajá del Shema, la primera brajá Yotzer Meorot, la segunda brajá Abatolam o Abarrabá. Y en esa brajá, él habló de que Hashem le dé sabiduría, conocimiento para poder entender la Torah. Lishmoa, escuchar, lilmot, estudiar, lelamet, enseñar. Kitzur. Esa brajá es una especie de Birkot Torah. Entonces, él hizo el Shema con esa brajá. Con la segunda brajá del Shema. Pero el Talmud está hablando de que él no hizo las Birkot Torah oficiales. No dijo Asher Kidishanu, Tabetzivanu, Lasok Bedibrei Torah, Ve'arevna, Asher Bacharbanu. No dijo esas brajot. ¿Por qué? No me llané, no las dijo. Se las salteó, se las olvidó, no me llané, no las dijo. Pero él ya dijo la brajá de Abat Olam y hizo Kriyat Shema, terminó la Shmona Esre y después de terminar la Tefilá Shacharit, ahora decide, me quiero sentar a estudiar Torah. ¿Tiene que hacer Birkot Torah, sí o no? No, porque sí. ¿Por qué no? Porque ya fez a Batalá. ¿Ya fe? Dice la Gemara, Ein tzarich levarech. No tiene que decir Birkot Torah. ¿Por qué? Shekvar niftar be'abar rabá. Porque ya salió y de Jehová con la brajá de Abar Rabá, con la brajá de Abat Olam. Esa brajá es como Birkot Torah. Y por eso no va a decir Birkot Torah. En este caso, ¿qué? Como dice ahí, Betem beribenu limod, lishmor velasot ulikayem et kol divrei Talmud Torateja. No dice que nos permita cumplir todas las palabras de la Torah, sino que nos permita cumplir todas las palabras del estudio de nuestra Torah. Talmud Torateja. Ya fue. Muy bien.
No, pero entonces, ¿para qué hacer Birkat Torah si con esa cumplimos? Ya fe. Fíjate si llegó el Rab sanado. ¿Ya llegó el Rab? Yo, todo. Entonces interrumpimos aquí. Mañana respondemos la... Ahora viene el Bet HaMikdash. Toda la Torah es para llegar al Bet HaMikdash.